Vamos a ir de vuelta a Romanos capítulo 2. Quería compartir algunas cositas que me parecieron importantes, las volví a releer. Chico, bueno, vamos a enfocar algunas cositas. Veíamos aquellos que han podido ver esta semana el capítulo 2 y han leído hasta el capítulo 3:20. Sobre todo en el capítulo 2, los primeros versículos nos van a hablar de algo que es lo que se denomina como la condenación del moralista. ¿Qué significa esta expresión? Lo que nosotros habíamos podido ver la semana pasada era que son aquellas personas que tratan de vivir una vida moralmente sana, una vida honesta, pero que en el fondo no la terminan de vivir y que encima juzgan a los demás en las cosas que hacen. Entonces, algo que nosotros leíamos la semana pasada en este capítulo 2 es lo que va a decir justamente Pablo, versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Recuerden que hablamos la semana pasada de que es muy importante el tema de que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Recuerden que hablamos de esto la semana pasada. ¿Nuestras obras nos van a condenar o nos van a defender? ¿Por qué? Porque justamente no es lo que decimos lo que cuenta delante de Dios, sino lo que hacemos. Y el tema es que no es lo que hacemos delante de los que nos ven, sino lo que hacemos cuando nadie nos ve. Esto es lo más importante. Porque delante de los demás, generalmente, solemos ponernos una fachada, solemos ponernos alguna careta. Es normal que hagamos algún tipo de acting, ¿vieron esa palabra se usa ahora? Que hagamos algún tipo de acto, mostremos alguna faceta actoral, pero lo que realmente a Dios le importa es lo que nosotros hacemos y sobre todo en privado. Por esto es que va a arrancar este capítulo diciendo: quien quiera que seas. Después, unos versículos más adelante, va a nombrar judíos y griegos. Dice: no importa quién seas, eres inexcusable. Claro, cuando uno ve estos primeros capítulos de Romano, es algo interesante que la condena no se nos va a ir de encima. Tiene que haber una obra redentora de Cristo para que la condena desaparezca. Pero lo que va a hacer el apóstol Pablo en estos primeros capítulos es justamente dejarnos bien claro que nosotros no tenemos ninguna excusa delante de Dios para que Dios no nos condene. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, por nuestros propios medios, por nuestra propia forma de ser, no hay una sola obra nuestra que nos pueda librar de la condena que tenemos por el pecado que traemos encima. Entonces, lo que va a hacer aquí el apóstol Pablo es nivelar. Porque justamente en este capítulo va a haber 3 o 4 cuestiones que vamos a repasar que son muy interesantes. Versículo 6 al 10 de este capítulo 2. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a cómo, a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad,
pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Recordemos algo, Pablo era ¿qué? Judío. O sea, él se está hablando a sí mismo y está hablando a su raza. Entonces va a decir, hay algo que es muy importante y es que no importa si sos de una raza o sos de otra raza, no tenés ninguna excusa delante de Dios. Y acá había entre ellos algunas defensas que hacían. Pero justamente el versículo 11 va a decir algo muy interesante y que nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Está mal, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes lo entienden? Sí. Bien. Profe, ¿es así, no? Con C, las dos veces. ¿Las dos veces con C? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Ahí? Ahí está. ¿Nada más? ¿Está completo ahí? Muy bien. Muchas gracias. Algo que Pablo va a marcar acá y que para nosotros debe ser algo fundamental. Para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que Dios no mira a uno con más aprecio que a otro. Dios no tiene más consideración por alguien que nació en el camino del Señor que por aquel que vino de grande. No tiene más consideración de alguien que está sirviendo en la iglesia hace años de aquel que no está sirviendo aparentemente. No tiene ninguna diferencia entre el que no sabe absolutamente nada y aquel que sabe o que cree que sabe absolutamente todo. Para él no hay acepción de personas. Y esto nosotros tenemos que tenerlo presente. Y si alguna vez en nosotros entra la duda de que Dios va a hacer diferencia con aquel porque está en tal posición o en tal trabajo o en tal ministerio, y conmigo va a ser diferente, esto es una mentira de Satanás. Dios no tiene ninguna diferencia con ninguno de nosotros. Nos mira a todos a través de su Hijo Jesucristo. Entonces estamos todos en el mismo nivel. Amén. Entonces debemos decir, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces, no hay ninguno, justamente va a decir, que tenga todas las obras justitas para que Él nos mire con una diferencia. Entonces, la misma posibilidad que tiene mi hermano, la misma posibilidad que tiene mi hermana, es la misma posibilidad que tengo yo de que Dios me cambie, de que Dios me use, de que Dios bendiga mi vida, bendiga la vida de mi familia. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Dios no tiene hijo favorito. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre hay alguno que sobresale, de que siempre hay alguno que parece que se lo merece más que otro, de que hay algunos que parece que son más afortunados que otros, pero Dios no nos mira así. Lo único que mira Dios en nosotros es el don que nos regaló, la capacidad que nos regaló para poder servir a otro, y nos va a mirar en esa condición de que más dones nos ha dado, más responsabilidad para servir nosotros tenemos que tener. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Y decíamos el otro día que van a aparecer algunos versículos que eran bastante reveladores. Versículo 12, 13, 14... dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con respecto a este punto, que la semana pasada lo conversamos un poquito, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Alguien quisiera que repasemos algo? No estuvieron, bueno. Entonces los que no estuvieron tienen todas las dudas. No importa, hacemos un breve repaso. Decíamos la semana pasada de que a veces nos queda la duda, ¿qué pasó con aquellos que nunca escucharon de Jesús? Pueden ser nuestros antepasados, pueden ser una tribu perdida, quién sabe dónde, puede ser un pueblo de no sé dónde. Y a mí se me había creado esa duda durante muchos años. Yo sé que mis abuelos conocieron a Jesús, pero no sé si mis bisabuelos, mis tartarabuelos, ellos conocieron. Entonces siempre estaba la duda de que durante muchos años yo escuché de que quien no había escuchado el mensaje de Jesús como Mesías y no le había recibido en su corazón, ya estaba condenado. Cuando llegamos a este párrafo que acabo de leer, dice que los que han vivido sin ley van a ser juzgados. O sea, los que nunca tuvieron la posibilidad de escuchar, en el caso este, la ley de Moisés, entonces, sin esa ley, van a ser juzgados. Y el apóstol Pablo acaba de explicar algo muy interesante, y va a decir, la conciencia de cada uno les va a acusar o les va a defender el día que todos los hombres comparezcan ante el gran trono de Dios. Entonces, en aquel día dice, sus razonamientos, su conciencia les va a acusar o les va a defender. ¿Por qué ley? Por la ley escrita en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente. No habla del motorcito que tenemos. Habla de la mente. Esto es el corazón, porque es psiquis la palabra que va a aparecer allí en el griego original, una de las palabras que va a aparecer. Y cuando habla de la ley escrita en el corazón, está hablando de la conciencia moral. Nosotros tenemos una conciencia moral que nos enseña qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque no hayamos escuchado algunas leyes. Por eso poníamos el ejemplo el otro día de que un niño pequeño, uno le dice, ¿vos agarraste tal cosa? No, dice. ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a negar? ¿Sí? Entonces, hay en todos nosotros una conciencia que nos dice qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto. O sea, imagínense, si aquellos que nunca escucharon acerca de la Biblia, no escucharon acerca de Dios, esa conciencia trabaja en ellos, imagínense nosotros que hemos tenido la posibilidad de leer, aunque más no sea, 2 líneas de la Biblia. Estamos más condenados si conocemos y no hacemos lo que hemos aprendido. Entonces el apóstol Pablo va a explicar aquí, en aquel día, cuando los secretos de los hombres sean juzgados, delante de Dios, sus razonamientos les van a acusar o les van a defender. Entonces, si normalmente nosotros decimos, no, yo no tuve la intención, nuestra conciencia va a saltar y va a decir, no, la intención tuya era esa. Sí. No, mi duda es, ¿no es entonces, iríamos por salvación por obra, no? Bueno, esa pregunta me hicieron hoy. Para que la salvación sea por obra, vos tenés que tener la ley. Si no, ¿cómo aplicás la salvación por obras? ¿Por qué? Porque para vos salvarte por obra, tenés que saber que toda la ley se tiene que cumplir. Entonces, si vos no cumplís toda la ley, no te podés salvar por obra. Pero para esto, vos ya tenés que conocer la ley. Quiere decir que si vos conocés la ley, entonces no es necesario que tu razonamiento te defienda o te acuse. Ya la ley te va a justiciar o no. Entonces, justamente ese razonamiento no iría para este párrafo.
ese pensamiento es muy arminiano. Arminiano es justamente una de las líneas teológicas de la salvación, donde se enfatiza que las obras prácticamente te van a salvar y algo colabora el Espíritu Santo. Sin embargo, no es así, porque para que uno pueda comprender que necesita el perdón de Dios, es una obra directa del Espíritu Santo, quitándonos el velo de los ojos y haciéndonos entender que necesitamos sí o sí de este regalo, de esta gracia de Dios para poder ser salvos. Entonces, en ese sentido, justamente la salvación por obras no sería, porque ya conociste la ley. Porque este es el punto que te va a vos ayudar a determinar si a vos la cantidad de obras que hiciste buenas te alcanzan para salvarte. O sea que entonces esto es para los que directamente no conocen. Claro, Pablo justamente va a hablar esto en este momento, porque había una situación, y él está escribiendo a una iglesia, como decíamos otro día, muy pequeña probablemente, con personas que se sentían muy desahuciadas en ese sentido. Pero también va a dar una explicación con respecto a muchas dudas que había con respecto a este tema. ¿Qué pasó con aquellos que nunca escucharon? Porque justamente parte del fundamento de toda la teología hebrea tenía que ver con que los que no estaban bajo la ley o los que no estaban dentro del judaísmo, del hebraísmo, no había forma de que se salvaran. Y acá Pablo entonces comienza a hacer la distinción. No importa si sos judío o sos griego. La palabra griego pónganla gentil o pónganle de cualquier otra etnia. En sí, una de las definiciones que va a aparecer dentro de esta palabra es justamente esta palabra que es la palabra etnia, que tiene que ver con cualquier grupo cultural que se puede independizar de otro. Entonces, dentro de un mismo país puede haber más de una etnia. Entonces, una de las acepciones que va a aparecer para la palabra gentil o griego va a ser etnia. Es más, también se habla de esto en Mateo capítulo 28, versículo 20. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? Bueno, algunas traducciones lo dicen, id y haced discípulos a todas las etnias. O sea, como para que ningún grupo cultural se escape de esta bendición de poder conocer las buenas noticias de salvación. Entonces, ¿quedó ahí más o menos? Bien. Ahora, veíamos entonces que si las personas quieren basar su defensa delante de Dios diciendo, yo nunca escuché el Evangelio, nunca escuché de Jesucristo, no sabía que existía eso, entonces yo me merezco el cielo. Vieron que hay personas que dicen, yo me merezco el cielo, yo no soy malo, yo me merezco ir al cielo. Yo calculo que me va a dejar entrar. Y comienza a nombrar a San Pedro, comienza a nombrar a montón, ¿no? Alguien me va a dejar entrar porque yo fui una buena persona. Entonces, estas son las personas que generalmente nosotros vamos a considerar que dicen, yo me merezco la salvación porque era ignorante de la ley. A estas personas, ¿qué las va a condenar? Su propia conciencia. O los va a defender, ¿no es cierto? ¿Los va a condenar o los va a defender? Pero dice Pablo, su propia conciencia va a ser su juez en el día del gran juicio. Pero, ¿qué pasa con aquellos que basan su defensa diciendo, no, en nuestro caso, yo conocí el Evangelio. Fui a la iglesia, serví a Dios, muchos años yo estuve adentro de la iglesia, mis padres me llevaron, sacan todo el currículum de todo el tiempo. ¿Qué les va a pasar? Entonces los va a condenar la justicia. O sea, ninguno de nosotros se puede justificar delante de Dios por obras. Fíjense en que Pablo en estos 3 capítulos y medio justamente
saca toda chance de que el hombre se independice de Dios para salvarse. No tiene chance el hombre. La única chance va a ser a través de Jesucristo. Pero va a ir derribando los distintos argumentos que nosotros podríamos levantar delante de Dios para decir, yo me justifico. ¿Alcanza con venir a la iglesia? ¿Alcanza con servir? ¿Alcanza con haber nacido dentro de 4 paredes como nos tocó a nosotros? No, no alcanza. Justamente dice el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, digo, qué bárbaro, porque justamente Pablo va a enfocar ahora dos cuestiones muy interesantes. En primer lugar, a partir del versículo 17 de este capítulo 2, había 3 cosas que el judío apelaba como su defensa ante un posible juicio. Y era la ley, la circuncisión, que era señal del pacto, y la raza. Eran 3 argumentos que iban a usar para defenderse. La ley. El estudio de la ley equivalía o equivale al cumplimiento de todos los mandamientos. Y acá Santiago, capítulo 2, versículo 10, ¿alguien puede leerlo? Si no me equivoqué, sí. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Santiago 2.10, ¿es eso? Porque cualquiera que guardare toda la ley, Ahí está. ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. De vuelta, por favor, Víctor. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. O sea, lo que la ley misma enseña, de que para que alguien pudiera salvarse por obras, no podía faltar a ninguno de los mandamientos, ni preceptos, ni normas que hubiese. Ninguna. Si fallaba en uno, hacía de cuenta que había fallado en todos. Entonces Santiago lo va a explicar clarito acá, va a decir, ¿alguien quiere salvarse por la ley? Bueno, tenga en cuenta que tiene que cumplirla toda. Si hay algo que no cumple, entonces hace cuenta que no cumplió nada. Dice, pero, vamos solamente al decálogo, vamos solamente a los 10 mandamientos, que no son solamente eso. 613 son en total la cantidad de preceptos para guardar. Pero vamos solamente a los 10 mandamientos. Decimos, bueno, yo no mato, ¿vieron cuál es la defensa? No, yo no robo, no maté a nadie, no miento, qué sé yo. Pero si cometíamos error en uno, los otros se nos cargaban automáticamente. Entonces, no hay forma. Por la ley, dice Pablo, no hay forma. Lo segundo es a través del pacto de la circuncisión. Entonces dice, bueno, sostenían de que Abraham estaba a las puertas del infierno, a las puertas del Hades, y decía, bueno, a ver, los que están circuncidados no van a entrar acá, porque son del remanente especial, los sacamos para otro lado, los pasamos para el seno de Abraham. Sin embargo, esto tampoco era una señal de pacto de Dios con el pueblo de Israel, pero esto tampoco era un aval para que la ley no te cayera encima. Y lo tercero era la raza. Por medio de esto, ellos querían o lo usaban como argumento. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido. ¿Y cuántos cristianos, lamentablemente, hay que creen que porque van a la iglesia, han ido a la iglesia, o
les alcanzó. Yo una vez hice la oración de confesión, hice la oración de fe, después nunca más viví una vida como a Dios le agrada. Pero esa oración yo la hice. Y esto va a ser un problema. Va a ser un problema. El que persevere. Exactamente. Hay algo que justamente nos va a llevar. Pero bueno, no nos vamos a adelantar porque nos faltan un par de semanas. Entonces, la ley no nos sirve como defensa, la circuncisión no nos sirve como defensa, tampoco la raza nos sirve como defensa. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 8 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y cuando venzas no fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los primeros 2 versículos de este capítulo 3, Pablo va a hacer algunas preguntas y va a decir, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y va a responder, dice, mucho, en muchas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Ellos tienen alguna ventaja? Se pregunta Pablo, como judío también, ¿no? Dice, ¿tenemos alguna ventaja nosotros? Sí, tenemos ventaja. A nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios. Pero se hace una pregunta ahí, entre medio, y dice, ¿esta ventaja ayudó en algo? Porque teniendo la ventaja de tener la palabra de Dios, justamente no la obedecían. Acá nosotros nos podemos hacer muchas preguntas. ¿El que nosotros conozcamos más nos da ventaja? Yo creo que ventaja nos da. Porque si nosotros lo que aprendemos lo aplicamos, nos da ventaja. La pregunta sería, ¿nosotros en lo que conocemos aprovechamos esa ventaja? Ahí está el tema. Y esta es la pregunta que él se va a hacer y es el primer argumento
que Pablo va a decir, ellos estaban orgullosos de tenerla. Estaban exaltados de tener la palabra, pero eran negligentes al momento de observarla. Vamos a ver qué dice Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 34 y versículo 14. Bueno, esto va a contar parte de la historia de algunos reyes que, bueno, algunos se olvidaban totalmente de Dios, y más de uno, segunda de Crónicas 34:14, y más de uno ni se acordaba, ni prestaba atención lo que Dios había dicho. Y algunos llegaron a un estado tal que va a pasar lo que dice este versículo 14 del segundo libro de las Crónicas. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Versículo 15, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Pero el versículo 14 es tremendo. Algo que tenía que ser primordial en el funcionamiento y en la vida del pueblo de Dios, la ley de Moisés, los primeros 5 libros, los habían dejado abandonados. O sea que si habían dejado abandonado el libro, habían dejado abandonado seguramente todas las prácticas que este libro les decía. O sea que Dios estaba de ellos lejos. Y lamentablemente este tipo de situación lo vamos a ver más de una vez en el pueblo de Israel. Más de una vez. Pero es triste decir que un pueblo que fue fundado, un pueblo que tuvo la bendición de tener directamente de Dios la ley dada directamente en sus manos, la bendición de ser escogidos, no le habían prestado atención durante mucho tiempo, que habían dejado, quién sabe en qué rincón, lo que daba vida espiritual a ese pueblo. Entonces, ¿estaban contentos? ¿Estaban orgullosos de tenerla? Sí, pero eran negligentes a la hora de observarla. Me llama la atención estos textos y otros no nos vamos a meter, pero me llama la atención de que nadie en ese tiempo se dio cuenta de eso. Nadie se dio cuenta de que no fluía las cosas como Dios quería. Tan enredado en sus negocios, tan enredado en su vida social, tan enredado en sus propias cosas que no se habían dado cuenta de eso. Bueno, pero no es ese el tema. El tema es que tenían la bendición de tenerla, eran los portadores de la palabra que Dios dio a la humanidad, pero no cumplieron con su deber. Decíamos el otro día que el libro de Isaías justamente va a decir esto en uno de sus versículos muy importantes. Dice, este pueblo he creado para mí. Publicará, dice originalmente, mis alabanzas publicará, o sea, mis obras serán proclamadas por este pueblo que yo creé para mí.
Sin embargo, este pueblo no solo no anunciaba a otras naciones lo que Dios quería que anunciasen, sino que ellos tampoco vivían lo que tenían como ley. Por eso cuando uno ve el Antiguo Testamento, ve lamentablemente tantos hechos que Dios no quería que hubiesen sido así. Pero nunca fue que Dios se olvida de ellos, sino que ellos se olvidaron de Dios. Dios nunca nos deja. Dios nunca se aparta de nosotros. Dios nunca se corre. Los que nos corremos, los que nos apartamos, los que nos olvidamos de Él, muchas veces somos nosotros. Tenemos un amigo que se fue con el Señor el año pasado, un pastor amigo, y él decía, Dios está a una oración de distancia. Señor, ya está, listo. Ya volviste a armar el puente, ya se restableció la comunicación, ya volviste a tener comunión con el Padre de las Luces. A una oración de distancia. ¿Seguimos? ¿O no? Ah, bueno, no dijeron nada. Bueno, ya quieren ir al recreo ya. Ya, 5 minutitos, 10 minutitos más, ya vamos al recreo. Bien. Versículos 3 y 4 del capítulo 3 de Romanos va a decir lo siguiente. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Yo quiero leerles una versión más sencilla que tengo de estos versículos, y dice así, lo voy a unir con el versículo 2 para que quede más entendido. Tiene muchos beneficios, o sea, el tener la ley, dice esta versión. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Fíjense que acá lo aclara muchísimo más esta versión. Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de Él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. O sea, la infidelidad, porque Pablo sigue hablando del mismo tema de los judíos, la infidelidad de ellos no hacía infiel a Dios. Por eso es que es triste cuando alguien abandona el camino del Señor porque ha visto en otro un mal testimonio, porque ha visto que otro falló, porque ha visto que otro hizo las cosas mal. No tiene nada que ver, somos humanos. No es el gran justificativo, pero quiero decir, Dios no deja de ser quien es porque yo que soy su hijo me porte mal. Dios no deja de ser quien es porque alguien que nosotros apreciamos mucho falle, muestre algo que no tiene que mostrar, viva algo que no tiene que vivir. No tiene nada que ver con Dios. Dios sigue siendo veraz y Dios sigue siendo fiel. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. Por eso el escritor a los Hebreos va a decir justamente esto: puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Ahí. Si nosotros tenemos la vista ahí y en ningún hombre, en ninguna mujer, olvídense, vamos a andar de maravilla. Cuando nosotros ponemos la vista en alguien y ese alguien se levantó con el pie izquierdo, se mandó una de cowboy, o hizo algo que no, ya se nos fue la fe, la confianza, son todos iguales. Pero Dios justamente dice eso, que nosotros pongamos la vista en Él, en ningún otro. Por más bueno que nos parezca, por más bueno que nos parezca la hermana, la vista tiene que estar puesta siempre en Él. Amén. Seguimos un cachito más.
Versículos 5 y 6, lo voy a leer en la misma versión. Sin embargo, algunos podrán decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto, entonces, que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Los pecados nuestros son juzgados, no los méritos de Cristo. ¿Sí? Yo soy cristiano, entonces no me tendrían que juzgar. No. Tus actos, los míos van a ser juzgados, no los méritos de Cristo. Lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario, eso no es juzgado. Es juzgado nuestro comportamiento, la forma en que nos conducimos. Entonces, hay cuestiones que Pablo va a resaltar aquí y va a volver a equiparar y va a volver a decir. No importa qué conocimiento tengas, no importa qué raza vos tengas, ni qué vivencias hayas tenido. Dios no hace acepción de persona, cada uno será juzgado por sus obras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pablo va a explicar esto en el capítulo 2, va a decir, aunque la obra del otro sea muy mala, no es motivo para que tu obra, que aparentemente es menor en la falta, ¿no? En el pecado, quede sin ninguna condena. Aquel mató, yo mentí nomás. Pero nosotros tenemos catalogados los pecados en categorías. Para Dios es el mismo corte de relación con Él. Una mentira blanca que asesinar a 10 personas de un solo saque. Es transgredir lo que Santiago dice. Una cosa que transgredís, te cargas las otras automáticamente. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? Bien, hasta acá parecen todas pálidas, pero ya vamos a ir a una parte buena, ¿eh? No toquemos esos temas que son temas sensibles. Estoy haciendo sanidad sobre ese tema toda la semana. Bien. Y vemos versículos 7 y 8 y ya nos vamos al recreo. Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Unos argumentos eran terribles. Algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. El argumento, los que tienen la hojita ahí, dice, el cuarto argumento, si por mi pecado Dios es glorificado, hagamos males para que vengan bienes. Esta es una frase, era conocida en esa época. Pero la respuesta es, para los que razonan de esta manera, su condenación es justa. O sea, que Dios es misericordioso es una cuestión. Pero justamente acá en los Romanos, lo vamos a ver más adelante, no usemos la gracia como ocasión para pecar. O sea, si hacemos mal, recibiremos nuestra justa condena. Bien, nos tomamos unos minutitos y leemos los últimos versículos que teníamos con respecto a este punto. Versículo 9 va a decir lo siguiente. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada, dice Pablo. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o sean gentiles, están bajo el poder del pecado. Fíjense cómo va a resumir en este versículo. Ahora, en las hojitas que ustedes tienen, justamente se van a nombrar 40 pecados y 20 formas de apostasía
en el capítulo 1 del 18 al 32. 40 pecados distintos y 18 y 20 formas de apostatar, o sea, volverse de la fe. Por eso yo les insistía que ustedes sigan leyendo estos capítulos que tenemos para que nos venga fresco el listado que Pablo justamente le está escribiendo allí a los romanos. Tanto de los moralistas como de los que se creen muy religiosos son justos según su propio pensamiento, pero hacen los mismos pecados, dice Pablo, de aquellos que condenan. Porque por eso vieron que les pregunta en el capítulo 2, vos que decís que no hay que robar, ¿robás? Vos que decís que no hay que adulterar, ¿adulterás? No estaba haciendo una pregunta retórica. Él les estaba diciendo lo que pasaba en el seno de la forma de vivir que tenían. Vos estás diciendo, por eso sos inexcusable, porque en lo mismo que estás juzgando, porque vos tenés la ley escrita, en lo mismo estás fallando. Por las dudas, si les quedaba alguna duda, en esos versículos finales del capítulo 1, va a nombrar una cantidad de pecados extraordinaria que tenía la sociedad romana, pero que también Pablo se los atribuye a los mismos judíos. En el capítulo 2 va a hablar acerca de la impenitencia de gentiles y judíos, de la desobediencia al evangelio, de la desobediencia a la luz interior, de una vida en disconformidad a los privilegios que gozaban los judíos, la búsqueda de excusas para sus pecados, y va a denunciar a partir del versículo 10 en este capítulo 3 y hasta el versículo 18, va a ser 14 denuncias que tienen que ver con denuncias de carácter en la mente, en la palabra, en el andar. Y el versículo 19 y 20, vamos a ir a estos versículos. Obviamente, dice, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Estamos, no sé si alguno se perdió, estamos en el 3:20. Romanos 3, 19 y 20. Lo voy a leer de la Reina Valera del 60. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca, esta es un poquito más directa, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esto va a escribir Pablo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Muy alentador? ¿Poco alentador? Frente a esto que Pablo está diciendo, hay faltas de moralidad, hay faltas en la forma de pensar, en los razonamientos, hay muchas faltas de pecado en el cuerpo, hay muchos pecados fuera del cuerpo, hay pecados que tienen que ver con las intenciones. Va a hablar de una gama que es extraordinaria. Pero este párrafo o estos capítulos, frente a todo esto, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos que por más que hemos conocido al Señor, de que por más que hemos estado en la iglesia, que por más que hace años que quizás
estamos dentro, ¿nos sentimos parte de esta sociedad? Hasta que nos venga a buscar el Señor, sí. Pecadores. Lo que Pablo va a tratar de enseñarnos en estos capítulos es de que no tenemos ninguna chance, no nos hagamos a la idea de que nosotros podemos justificarnos en alguna medida delante de Dios. Cuando presenta estos dos últimos versículos, 19 y 20, que dice justamente la ley fue dada para que todos puedan reconocer que no hay forma de cumplirla. Porque en el fondo, en el pensamiento humano, nosotros pensamos o pensaríamos que la podemos cumplir. O que nuestra forma de conducirnos no es tan pecadora como la de mi vecino. Somos mejorcito que los que nos rodean. Estamos arriba de la media. Sin embargo, faltar a una cosa era faltar a todas. Entonces, la pregunta frente a esto es, ¿cómo nos sentimos nosotros? Pero la segunda pregunta que va a tener este párrafo es, ¿cómo se siente Dios cuando el hombre le rechaza? ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo creen que Dios se siente? De mirarnos como humanos y ver tal cantidad de pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Eso es lo único que podemos decir. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, terminamos hasta acá por hoy.